Buenas noches, bienvenidos a una semana más de Mirando nuestra sobreedificación. Hoy vamos a abordar el tema llenando los espacios vacíos y antes de arrancar vamos a hacer una oración. Te damos muchas gracias, Señor, gracias por este día que has preparado, gracias por este tiempo en el cual podemos estar, Señor, expuestos, Señor, a tu luz, expuestos a tu verdad, Señor. Y en esta hora, Señor, te pedimos que tú puedas ministrar nuestras vidas a través de la palabra, a través de lo que se impartirá, Señor. Declarando este tiempo extraordinario lleno, Señor, de ti, que eso que va a ser soltado en esta noche, esa semilla, pueda caer en esa tierra donde pueda germinar, dar fruto, esos frutos que tú estás esperando en cada uno de nosotros. En esta noche, gracias por cada una de las vidas que se ha conectado, aún los que se conectarán y aún los que mirarán el video. En esta noche, Señor, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a entonces a trabajar con la palabra en esta noche y el tema es llenando los espacios vacíos. La perspectiva de Dios, para la perspectiva de Dios, la nueva criatura es íntegra. La criatura, la nueva criatura, ¿no? La nueva naturaleza es íntegra para Dios porque está alineado al diseño eterno. La nueva creación, nueva criatura, que está alineado al diseño de Dios, esa criatura es, en la perspectiva de Dios, es la que es perfecta. En consecuencia, no tiene espacios vacíos que pudieran generar dudas acerca de su identidad o su destino. Es decir, desde la mirada de Dios, la nueva creación no tiene espacios vacíos. Entonces, al no tener espacios vacíos, no va a tener problema de identidad y no va a tener problema de cuál es su destino. El ser humano no está limitado al accionar del individuo en particular. Es la comunidad de personas nacidas de nuevo y conocidas como el cuerpo de Cristo o la iglesia. Siempre hemos escuchado en años atrás muy marcado el individualismo, ¿no? Pero estamos cada vez más abrazando el entendimiento de que somos un cuerpo y esto es corporativo porque no se trata de una persona, sino que se trata de un cuerpo y nosotros estamos dentro de ese cuerpo. Al entender que estamos dentro del cuerpo, nos va a afectar a nosotros, pero no es individualmente cada uno de nosotros que se trata esto. La solución a todos los conflictos del ser humano se reduce a recuperar la perspectiva de Dios sobre la vida de cada uno de sus hijos. Entonces, esto tiene que ver con mirar como Dios mira o tener la perspectiva de Dios. Si pudiéramos abrazar la perspectiva de Dios, habría muchos problemas que no nos abordarían y estaríamos como en otra situación. Lograr esto es imposible si el Espíritu Santo no alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver la dimensión espiritual a la cual tuvimos acceso por el nuevo pacto. Es decir, si el espíritu de sabiduría y de revelación en el entendimiento de Cristo no nos abre los ojos, no vamos a poder ver o no vamos a tener la capacidad de poder tener la perspectiva que Dios tiene. Por eso estamos entendiendo más que nunca en este tiempo, ¿no? Que se trata de un trabajo interno que el hombre tiene y la mujer tiene que descubrir, ¿no? Tiene que entender que todo pasa primero por su interior, donde tiene que el mayor trabajo para luego poder expresar. Siempre hablamos o siempre se mencionó la expresión, lo que se hacía hacia afuera, el activismo, lo que se hacía a nivel movimientos, pero entendemos que el trabajo importantísimo es el trabajo interno, donde necesitamos
trabajar para recuperar o para tener esa perspectiva de Dios. Todo cambiaría en nuestras vidas si aprenderíamos a vernos como Dios nos ve. En realidad, ese es el corazón del verdadero mensaje del Evangelio del Reino, porque nos vuelve a conectar con el ser creado por Dios en la eternidad. Este es uno de los grandes desafíos, ¿no? Poder vernos como Dios nos ve. El problema es que fuimos formados por maestros del antiguo pacto que nos ataron a una cantidad de doctrinas, ritos, prácticas y costumbres que resultan estériles e impotentes para reconectarnos con el diseño divino. Es decir, que hay mucha carga todavía en nosotros de lo que tiene que ver con eh, enseñanzas, imparticiones, paradigmas, estructuras de pensamiento que provienen de maestros que no abrazaban el entendimiento del nuevo pacto. Hoy estaba mirando un video del año 2012 de la iglesia donde estamos nosotros, ¿no? Del salón donde estábamos en ese momento. Y bueno, un poco así de nostalgia porque todos los que estaban ahí están grandes, en ese momento eran chicos y que son nuestros hijos, nuestros sobrinos, toda la gente ahora está grande, están casados y demás, ¿no? Pero entendiendo que si no pasábamos por eso, no hubiésemos llegado hasta esta instancia, ¿no? Necesitamos ir transitando distintos entendimientos para poder avanzar. El problema es cuando uno se cierra, el problema es cuando uno se bloquea y se queda con la enseñanza del antiguo pacto, de los antiguos pactos, y no abrazamos el entendimiento del nuevo pacto. Por eso se vuelve como una traba, se vuelve como un obstáculo, como un estorbo, lo que tiene que ver con las viejas enseñanzas o los viejos rudimentos. A veces cuando parece ser que está muy tranquilo la persona, ¿no? Con respecto a sus enseñanzas, de lo que fueron momentos del pasado, enseñanzas del pasado, parece que está muy como tranquila. Pero cuando parece que se encuentra con la enseñanza del nuevo pacto, parece que esa enseñanza vieja como que se manifiesta y se quiere plantar delante de la enseñanza del nuevo pacto. Capaz que la persona era tranquila mientras estaba habitando ahí en la enseñanza del antiguo pacto, pero cuando se les ofrece el entendimiento del nuevo pacto, es como que crean una resistencia doble, se compenetran y así como que se solidifican y dicen, no, esto es así, y esto es asado, y esto es de esta forma, y esto es de otra forma. Entonces, no le permiten al espíritu que pueda trabajar. Por eso necesitamos que venga el espíritu de sabiduría y revelación para que algo se pueda abrir en su interior y puedan abrazar a través de la revelación lo que ofrece el espíritu en este tiempo con respecto al entendimiento. El espíritu de religiosidad nos dejó una impronta tan severa en nuestra manera de pensar que nos resulta más sencillo aceptar las mentiras de las tinieblas antes que abrazar las perspectivas de Dios acerca de nuestras vidas. Es decir, que nos han dejado pero tan fuerte marcas la religiosidad que a veces playamos más en cosas que no existen que en la realidad de Dios, ¿no? De repente hablarles y decirle Cristo se impartió en vida desde el momento que nosotros hemos reconocido a Él como nuestro Salvador. Él se impartió en nosotros como una semilla, esa semilla está dentro de nosotros, esa semilla va a crecer y parece algo tan sencillo, pero no es algo como alucinante. Entonces, de repente, yo te puedo llegar a decir, sí, porque las bendiciones de Dios llegan en este tiempo y todo lo que querés vas a tener tu casa, vas a tener todo. Y parece que eso es más emocionante y capaz que no llega nunca eso, pero es más emocionante que poder escuchar que hemos recibido una semilla que está creciendo en nosotros y nos cuesta más
porque estamos bloqueados y toda la vida nos enseñaron acerca de esos viejos rudimentos, acerca de esa religiosidad. Entonces, tenemos como bloqueos mentales que no nos dejan aceptar. Y esto me hacía acordar, ¿no? En el tiempo, en los países comunistas, ¿no? Le enseñaban a los niños, ¿no? Y le decían, bueno, pidan caramelos a Dios. Entonces los chicos les pedían caramelos y no pasaba nada, no pasaba nada. Entonces le decían, pídanle al comunismo caramelo. Entonces, como que tenían preparado, así como que caían del techo los caramelos, entonces le decían, ¿vieron que el comunismo sí da caramelo y Dios no da caramelos? Entonces es como que se van bloqueando, ¿no? Después se bloquean tanto con esta doctrina comunista que es imposible hacerlo revertir de lo que piensan. También aquellos que se inmolan, aquellos musulmanes que se inmolan como bombas, ¿no? Como bombas humanas. Entonces, no es que es por Alá, no es que por la causa. A ellos les sembraron que van a tener mujeres en el más allá y van a tener un pene eréctil de por vida. Entonces, eso le ofrecen. Entonces, los tipos sí, queremos eso. Entonces, continuamente están pensando en eso. No importa que yo explote en mil pedazos, si lo que importa es que yo pueda tener tantas mujeres en la eternidad. Entonces vos fijate cómo le van lavando el cerebro, ¿no? En formas de pensamiento. Esto es lo que estoy hablando, son ejemplos extremistas, pero de alguna manera nos fueron seduciendo los pensamientos y las formas de pensar y la forma de enseñar que tienen que ver con el antiguo pacto. Estamos mentalmente predispuestos a aceptar una valoración, una perspectiva negativa de la vida, por eso nos cuesta tanto comprender que Dios nos sentó a su lado solo porque nos ama, ¿no? Tanta mentalidad negativa en nosotros, estamos predispuestos, ¿no? A lo negativo que entender que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Dice la palabra en Jeremías 29:11, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis, y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, ¿no? Una palabra conocida, y siempre decimos que una palabra la podemos leer con velos o la podemos leer sin velos. Cuando la palabra se lee sin velos se vuelve una palabra eterna. Cuando una palabra se vuelve solamente leerla con velos, se resume prácticamente en la nada. Si tan solo creyéramos esta palabra en su plenitud, leyéndola sin velos, no necesitaríamos que se nos enseñe ninguna otra cosa, porque abrazaríamos sin dudar la perspectiva divina y manifestaríamos su voluntad perfecta en la tierra. Entonces, siempre hay como un versus, ¿no? Lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. Y a veces lo que tengo que hacer no está tan claro como lo que no tengo que hacer. Es decir, lo que no tengo que hacer parece que está más claro, más fácil, pero a veces lo que tengo que hacer a veces es como que se vuelve engorroso, no tengo claridad. Pero cuando nosotros abrazamos la verdad correcta que es Cristo, entonces todo se torna más nítido, todo se torna más legible. ¿Dónde quedarían las fuentes de conflictos, las dudas o los temores en nuestra mente si el Espíritu Santo abriera por completo nuestro entendimiento acerca de esta verdad? Desaparecerían por completo porque nuestra vida estaría gobernada por el ser creado por Dios en su Hijo desde la eternidad. El problema es que para adquirir la perspectiva de Dios acerca de nuestra vida, en primer lugar, debemos desaprender todos los conceptos que nos inculcaron los maestros del antiguo pacto que formaron nuestra manera de pensar. Claro, nosotros tenemos una manera de pensar y esa manera de pensar
hace que nosotros vivamos verdades. Es decir, de acuerdo, siempre lo hemos enseñado, siempre lo venimos mencionando, que de acuerdo a la manera que tenemos de pensar, vamos gestionando y comenzamos a generar nuestras propias verdades. Entonces, tenemos una perspectiva de la vida, tenemos una perspectiva de la iglesia, tenemos una perspectiva de los hermanos, tenemos una perspectiva de distintos temas y muchas veces como que nos atornillamos a esas perspectivas que se han tornado una verdad en nosotros. Entonces, viene una verdad que es como, es como que viene a derribar en los paradigmas que tenemos nosotros, entonces hay una resistencia en nosotros, hay una resistencia continua, pero eso es a causa de que nuestros ojos no están completamente abiertos. Si nuestros ojos estarían completamente abiertos, entonces no tendríamos ese tipo de problemas. Por eso hay un trabajo en el cual tenemos que hacer que nuestros ojos sean abiertos para que podamos vivir la realidad. No solamente una serie de palabras o una serie de conceptos, sino que podamos vivir una realidad que es la realidad de Cristo. No hay otro camino alternativo que hacer morir los pensamientos opuestos a la voluntad de Dios y resucitar el diseño divino. Abrazar lo que Dios piensa acerca de nosotros no es sencillo porque la mayoría de las veces ni siquiera sabemos lo que piensan las personas que nos rodean. Entonces, es muy difícil a veces pensar o entender lo que Dios piensa acerca de nosotros y ni siquiera sabemos lo que las personas que están a nuestro alrededor piensan. ¿No? No sabemos. A veces tenemos una serie, una sombra, o tenemos una especie de noción de lo que la gente pensaría de nosotros, pero no sabemos tampoco. Imagínate lo de Dios, ¿no? Entonces, seguimos. En las Escrituras podemos ver que la perspectiva divina hacia el hombre es muy concreta, porque cuando Dios mira hacia la tierra solo ve dos personas. Esto ya lo hemos dicho. Solo se ve dos personas, o solamente se ven dos pueblos. Los apóstoles explican esta realidad como la manifestación de dos simientes que definen a dos tipos de personas diferentes. Una es Adán y la otra es Cristo. Dios mira a la humanidad y Dios solamente ve dos cosas, dos personas, los que están en Adán o los que están en Cristo. No hay otra opción. No hay este grupito todavía no se definió, este grupito todavía no sabe lo que hacer. No, es Adán o es Cristo. No hay otra cosa. Es blanco o es negro. Es Adán o es Cristo. Entonces, o estamos en Adán o estamos en Cristo. Eso lo tenemos que tener muy claro. No es que estoy transitando, no. Estoy en Adán o estoy en Cristo. Eso es lo que tengo que entender. Todos los seres humanos que pisan la tierra están comprometidos dentro, están comprendidos dentro de los hijos de Adán. Todos los seres humanos que pisan la tierra están comprendidos dentro de los hijos de Adán. Por otro lado, los que reconocieron a Cristo como su Señor y Salvador, nacieron de nuevo y recibieron el privilegio de ser llamados hijos de Dios. En base a esta realidad, necesitamos volver a definir el alcance de nuestros conflictos personales desde la perspectiva de Dios, porque sus hijos formados formamos partes del cuerpo de Cristo. Entonces, todos hemos nacido hijos de Adán. Cuando hemos venido al encuentro del entendimiento del sacrificio de la cruz, donde Jesús fue crucificado, y el entendimiento de que esa crucifixión abrió un camino nuevo para nosotros, donde Cristo en espíritu se nos imparte en vida, donde nuestro espíritu es perfeccionado y lo que está siendo perfeccionado es nuestra alma. Entonces, en ese entendimiento, capturamos esto de que somos o pertenecemos al grupo de Cristo y dejamos de ser hijos de Adán. Ahora somos hijos de Dios, formados y formamos parte del cuerpo de Cristo. Esta realidad que supera nuestra capacidad de análisis y solo podemos comprender su alcance por medio de la revelación del Espíritu Santo. Entonces no tiene que ver con conceptos, no tienen que ver con formas de entender, no es razonamiento, sino que tiene que venir por revelación, ¿no? Entonces yo puedo decir, sí, yo soy hijo de Dios, pero todavía ni siquiera se me reveló que soy hijo de Dios. ¿Por qué no se me reveló que soy hijo de Dios? Porque lo que decimos no condice con lo que sería el hijo de Dios o lo que practica el hijo de Dios.
Entonces no condice, no hay no hay un alineamiento en lo en lo que es la definición de lo que somos nosotros. Por eso hay un trabajo que tenemos que seguir haciendo de poder entrar dentro del entendimiento correcto a través de la revelación, ¿no? Jesús le dijo a Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, entendemos que el que revela a Cristo es el Padre. Y cuando a nosotros se nos revela el Hijo nos da a conocer al Padre. Entonces, de esa manera, en ese circuito, vamos conociendo tanto al Padre como al Hijo. Porque Él dice, el que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Y dice que Cristo es la imagen visible de Dios invisible. Por eso, todo tiene que ver por revelación. Nosotros somos aquellos que manifestamos la vida de Cristo, nosotros somos aquellos que tenemos que dar a conocer la vida de Cristo, somos el reflejo de Cristo. Entonces, esto tiene que ver con entendimiento espiritual, tiene que ver con revelación, tiene que ver que yo estoy revelando. Entonces, cuando a mí se me revela Cristo, a mí se me revela lo que porto, entonces ya mis pensamientos, mi forma de actuar, comienzan a cambiar. ¿Pero por qué cambian? Porque entiendo lo que estoy teniendo, lo que poseo, lo que me porta o lo que está en mí. Estoy entendiendo lo que soy por lo que está dentro de mí. Pero cuando no entendemos lo que portamos o lo que nos habita, cuando no lo entendemos, entonces no nos cuidamos de nada, nos da lo mismo estar en un chiquero que estar en un palacio, porque no entendemos lo que nos habita. Eso es falta de entendimiento, falta de revelación. Por eso tenemos que ir paso a paso pidiéndole al Espíritu, revélame esto, revélame esto. Entonces podemos vivir una realidad. Sin revelación no vamos a abrazar la realidad del Evangelio. Hay un título, aquellos que están siguiendo la lectura o los que están anotando, perspectiva natural, terrenal y humana. Perspectiva natural, terrenal y humana. La oración del apóstol Pablo apuntaba a la apertura de los ojos del entendimiento en los hijos de Dios, porque esta es la condición vital para manifestar la vida dentro del cuerpo de Cristo. Desde la perspectiva de Dios, estamos dentro de Adán o dentro de Cristo. Adán no es el nombre de una persona, es una perspectiva de Dios que describe todo lo que está comprendido dentro de la vida biológica. Entonces, no es una persona, es una naturaleza. No, lo que pasa es que estamos en Adán. No es que estamos de la mano así como en una casita con Adán. No, es nuestra naturaleza. Es la naturaleza engañadora, perversa, maquiavélica, es decir, todo lo que tiene que ver con la vieja naturaleza. Entonces, ese es el Adán al cual hacemos mención. Adán no es el nombre de una persona, es una perspectiva de Dios que describe todo lo que está comprendido dentro de la vida biológica. Romanos 3:23 dice una parte, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, esto está diciendo todos son Adán. Todos están en Adán. Esto es lo que dice la palabra. Estas palabras, todas las personas que nacen en el plano natural están separadas de la gloria de Dios. Cuando nacemos de nuevo, nuestro espíritu regenerado entra en contacto con la vida de Dios y comenzamos a experimentar la plenitud de esa vida dentro del cuerpo de Cristo. Es decir, la plenitud de la vida de Cristo dentro de su cuerpo. Literalmente, el Espíritu Santo nos desarraiga de una dimensión dominada por las tinieblas y nos planta en el cuerpo de Cristo. En los próximos años, ya tendremos que haber erradicado
la palabra individualismo y entender, o que la gente que abrace el entendimiento correcto, ya entiende que reconoce a Jesucristo en su corazón y pasa a formar parte del cuerpo de Cristo. Nosotros todavía estamos divagando en que somos individuo o somos cuerpo, porque todavía no tenemos la conciencia de cuerpo. La tenemos parcialmente, la tenemos que seguir trabajando, pero siempre nace esa fiera individualista que está en cada uno de nosotros. Pensamos que las cosas suceden en forma individual, pero tiene que ver con un cuerpo. Cuando hablamos de cuerpo, estamos hablando de Cristo, y si hablamos de Cristo, nosotros no estamos en primera plana, ni siquiera figuramos, porque lo único que se ve es Él, y ese es el objetivo. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros nos empiezan a tocar el individualismo, comienza a manifestarse lo que nosotros se llama orgullo, lo que nosotros se llama vanidad, lo que se llama beneficios personales, ambiciones personales. Entonces está todo como muy mezclado, por eso hay un trabajo que hay que seguir haciendo para que aquello que está en nosotros de la vieja naturaleza siga erradicándose y siga limpiándose de cada uno de nosotros. La calidad de la vida de los hijos de Dios depende de entender el alcance de este hecho soberano. Todas las instancias de la vida del hombre se encontrarán gobernadas por las tinieblas escondidas dentro de Cristo. No podemos cambiar las reglas soberanas que gobiernan la creación, porque esta realidad responde a la perspectiva de Dios. La perspectiva humana se opone a la visión de Dios. Somos víctimas del síndrome del ombligo. ¿Qué sería el síndrome del ombligo? Cuando sentimos que todas las cosas nos pasan solo a nosotros, asumiendo que somos el centro del universo. Síndrome del ombligo, nos pensamos que somos el centro del universo, que todo nos pasa a nosotros, y si alguien pasó por allá, seguramente estaba hablando de mí, y si alguien pasó por enfrente, seguramente estaba hablando de mí, y si dijo eso, también seguramente lo dijo porque pensó en mí. Es decir, nos pensamos que todo está circunscripto a lo que nosotros somos o lo que hacemos, pensando que somos el ombligo del mundo. Decí conmigo, renuncio a todo síndrome del ombligo. No se trata de vos, nunca se trató de vos, siempre se trató de Cristo. En consecuencia, tomaremos decisiones y actuaremos desde una perspectiva natural. Cuando creemos que somos el ombligo del mundo, entonces actuaremos desde una perspectiva natural, terrenal y humana. O decís, ay, natural, terrenal y humana, ¿qué será eso? Es lo que hacemos todos los santos días de nuestras vidas. Perspectiva natural, terrenal y humana. Por ahí tenemos algún destello de espiritualidad y por ahí soltamos alguna palabra, por ahí tenemos una frase, por ahí tenemos alguna convicción clara, pero generalmente lo natural, lo terrenal y lo humano es lo que está predominando en muchos de nosotros. No digo en todos, pero en muchos. A mí, por ejemplo, tengo que estar lidiando todo el día. La naturaleza deteriorada del ser humano se manifiesta cuando la gente personaliza las cosas que les ocurren. Cuando la gente personaliza todas las cosas que les ocurren, están manifestando una naturaleza deteriorada, ¿no? Todo me pasa a mí, todo me pasa a mí, te vino la luz tanto, tanto, se te pinchó la goma del auto, todo me pasa a mí, te quedaste trabajando después, todo me pasa a mí, nadie fue a limpiar a la iglesia, tuviste que limpiar vos, todo me pasa a mí. Entonces, cuando la gente personaliza todas las cosas que les pasan, entonces está manifestando una naturaleza deteriorada. Tenemos una naturaleza deteriorada que todavía no ha abrazado la naturaleza de Cristo. Y mientras yo veo muchos de los pastores que se le hacen como viñetas en la cabeza así y que piensan todos estos casos de los cuales estamos hablando. Porque es la realidad. Por eso estamos trabajando y abordando este tipo de pensamientos para poder enfrentarlos y confrontarlos con la realidad de Cristo.
Hace algunas temporadas que el Espíritu Santo está trayendo luz a nuestro entendimiento acerca de esta realidad. Sin embargo, como generación recién la estamos comenzando a entender, porque durante muchos siglos los maestros del antiguo pacto trataron de ocultarla debajo de un manto de religiosidad. Por ende, encontramos altos niveles de individualismo en la iglesia de nuestros días que nos impiden concebir nuestra vida como parte de un cuerpo. ¿Por qué la religiosidad? Porque la religiosidad le conviene a mucha gente, porque la religiosidad conlleva un montón de leyes, de dogmas, de tradiciones, de reglas. Entonces, a través de las reglas, yo puedo manipular y yo me siento en el control, porque al hombre lo que le encanta es sentirse en el control de las cosas. Al ser humano le encanta sentir control. ¿Cuándo estás desequilibrado? ¿Cuánto parece que estás pasando por situaciones de estoy pasando por proceso, estoy pasando por lucha? ¿Cuándo te pasa eso? Cuando perdiste el control en algo. Perdiste el control de tu finanzas, se te vino la tarjeta no sé cuánto entonces se te desequilibra esa área. Perdiste el control, entonces entras en el desequilibrio. Entonces siempre al ser humano le encanta tener el control de todas las cosas. Sí, lo que pasa es que mis discípulos son de hierro. Claro, porque todos los días lo tenés a las 7 de la tarde, antes la reunión comienza a las 8, están todos los días a las 7 de la tarde, pero el día que alguien se aviva, dije, no voy más, voy a las 9, entonces ahí se te desequilibra todo y entras en conflicto, porque cuando nosotros tenemos el control de las cosas, parece que todo está re bien. Ese es el asunto. Por eso conviene la religiosidad. Porque enseguida podemos dar como si alguno quiere levantarse o alguno quiere ponerse de pie o alguno quiere retosar, le encajáis con una ley, le encajáis con una norma, con un reglamento y ahí le comenzá a mansar. Cuando los aviones comenzaron a surcar los cielos, sus diseñadores encabezaron una generación que descubrió algo que tendría un impacto a escala global. Nunca pensaron en resolver un problema personal. En tal caso, se habrían conformado con inventar un vehículo que los trasladara con comodidad a sus trabajos o supermercados, o al supermercado. Claro, cuando el que inventó el avión dijo, de pasajeros, dijo, esto va a servir para llevar mucha gente de un punto a otro punto, va a ser más rápido, va a haber más conexiones. No dijo, voy a hacer un avión para recorrerme todo el mundo y no lo voy a subir a nadie y no le voy a dar la fórmula de nada a nadie para que nadie ande en avión y solamente yo ande en avión y todos se chorreen la baba de que quieren andar en avión y no pueden. Yo solamente voy a... No, tuvo un pensamiento global. Esto va a servir a la humanidad, esto va a servir al mundo. Ese tipo de pensamiento es el pensamiento correcto. Como estaban gobernados por una mentalidad global, crearon aviones cada vez más grandes, más rápidos y más cómodos. En este tiempo, el espíritu nos está conformando como una generación con una visión global y esto nos permitirá dar a luz soluciones globales que trascenderán a nuestros días. Es decir, si nosotros nos plantamos en nuestra iglesita, nos plantamos ahí detrás del púlpito, pensando en los hermanitos, pensando en lo que le pasa a doña Juana, a doña Pepa, y solamente me quedo en eso, no sirve. Yo necesito posicionarme en un lugar y entender que estoy sobre las naciones.
Hay cosas que van a afectar globalmente y necesito abrazar. No es que voy a ser el inventor de nada, pero lo bueno es que cuando yo me paro y estoy abrazando algo se está soltando a nivel global, lo estoy entendiendo yo, lo está entendiendo un chino, lo está entendiendo un africano, lo está entendiendo un europeo, entonces estamos conectados en el mismo entendimiento. Creo que hemos comenzado esta, esta labor apostólica por allá por el año 2006, y a partir del año 2006 hasta la fecha han sido viajes cortos, largos, extraordinarios, mediocres, de todos los tipos habido y por haber, ¿no? Este, y todo este trabajo que tiene que ver con el trabajo apostólico, tiene que abrazarse a través de un entendimiento correcto, de un entendimiento adecuado. Y hay muchos que abrazan el entendimiento y muchos que no lo abrazan. Muchos dicen, no, el apóstol se la pasa viajando, el apóstol nunca está en la iglesia, el apóstol está acá, el apóstol está allá. Pero el que entiende la asignación tiene otra perspectiva de las cosas, ¿no? Tiene otro entendimiento y colabora con ese entendimiento. Entonces, cuando nosotros estamos frente a un entendimiento global, todo lo que se va a hacer o todo lo que estoy haciendo tiene que tener esa perspectiva, no limitante, sino una perspectiva correcta, que es ilimitada, que es la que Dios está tratando de hacernos entender. Por muchos años he hecho viajes, pero por muchos años me he matado en la ruta para estar el domingo a las 7 de la tarde, que era el día de la reunión. Entonces hacía kilómetros, 600, 700 kilómetros en 5 horas con tal de estar en la reunión, porque pensaba que era importante o la reunión no iba a tener la envergadura o la potencia o el poder si yo no estaba presente. Entonces fueron cambiando cosas, fueron modificándose cosas por el entendimiento del abrazar lo corporativo. Por eso el Espíritu Santo nos está conformando en esta generación con un entendimiento global. Esto nos permitirá dar a las naciones esas soluciones que están necesitando. La clave es concebir la vida desde una perspectiva divina. Si no concebimos todo desde una perspectiva divina, entonces lo estamos haciendo desde una perspectiva natural, terrenal y humana. Si lo hacemos de esa perspectiva, siempre vamos a encontrar el pelo a la leche. Cuando tocamos la perspectiva de Dios, se alinearán todas las cosas en nuestra vida con su voluntad y seremos reformados por completo. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, podrá experimentar una transformación radical que reflejará la mente de Cristo en la tierra. Aunque en una primera etapa nos cueste entender el alcance de todo esto, llegaremos al final de nuestros días con la certeza de haber establecido un fundamento que trascenderá nuestra generación, que trascenderá nuestra generación. Hay otro título que dice, muy bien, hay otro título que dice, la falta de perspectiva. La gente que no conoce la perspectiva de Dios sobre su vida
estará expuesta a una sensación de vacío. La gente que no conoce la perspectiva de Dios sobre su vida estará expuesta a una sensación de vacío, ese vacío espiritual, porque nunca podrán estar seguros de la circunstancia que les deparará el futuro. Entonces, aquellos que no tienen el entendimiento de la perspectiva de Dios, entonces sentirán un vacío. Entonces no están seguros. ¿Será que lo que estoy haciendo es correcto? He escuchado muchas veces que hubo pastores, hubo líderes que dijeron, me la pasé 50 años trabajando para Dios, pero estoy arrepentido de haber trabajado porque nunca alcancé nada, ¿no? O por ahí alguien dice, está 50 años en la iglesia, ¿será lo correcto lo que estamos haciendo? Es decir, nunca tuvo una perspectiva correcta acerca de Dios. Porque la perspectiva correcta de Dios no generará este tipo de conjeturas, porque nunca estarán seguros. Por eso hablan como hablan. Si las personas son ordenadas, con seguridad planificarán prolijamente cada uno de sus movimientos, pero al final de la historia nadie podrá afirmar que ese plan lo llevará hacia el éxito. Esa incertidumbre generará niveles de elevado estrés y cada persona aprenderá a sobrellevarlo de diferentes maneras. Sin embargo, todas las razones que lo alimentan obedecen a una sensación de vacío interior que no logran definir con claridad. Cuando no tenemos una perspectiva clara, hay espacios vacíos en nosotros. Cuando no tenemos una perspectiva, la perspectiva de Dios clara en nosotros, entonces habrá sensaciones de vacío. Y esas sensaciones de vacío se tratarán de llenar de otra cosa. Y al llenarlo de otras cosas o tratar de suplir con, por ejemplo, yo tengo todo el control, yo sé todo lo que estoy haciendo, todo eso va a terminar produciendo estrés. Al producir estrés, todo eso traerá un desacomodo en nuestras vidas. Pero todo eso es a causa de esa sensación de vacío. La gente resiste durante años dentro de ese estado de vaciedad, es decir, de vacío espiritual, hasta que en algún momento esa resistencia se ve desbordada y deben confesar su situación. Para hacer esto se requiere un elevado nivel de humildad, porque nunca es fácil reconocer que todo lo que hicimos en la vida nos depositó en un callejón sin salida, en un callejón sin salida. Es decir, que nos cuesta hacernos cargo. Es decir, que le damos vuelta a la cuestión. O terminamos proyectando, es culpa del gato, es culpa del perro, es culpa del vecino, es culpa de mi patrón, es culpa de mi patrón. Entonces, terminamos ahí echándole la culpa a todo el mundo, pero nunca nos hacemos cargo y no podemos, abrirnos a esa realidad porque siempre tratamos de ocultar. Nunca voy a decir, si lo sabes cuál es mi problema, que soy un orgulloso y el orgullo me tiene mal. No, nadie dice eso, nadie se atreve a decirlo. Y si lo está diciendo, capaz que está hablando solo, ¿eh? Porque no podemos permitir que alguien lo escuche, que yo sea tan vulnerable de que alguien escuche que yo... Entonces, cuando la falta del entendimiento de abrazar el entendimiento de la perspectiva de Dios, entonces va produciendo vacíos en nosotros. Esos vacíos van a ir buscando que nosotros hagamos determinadas cosas que terminarán llevándonos al estrés, al desequilibrio, al desacomodo. Cuando todo está muy desbordado, ahí sí, pero cuando todo está por estallar, ahí recién
Cuando Dios permite determinadas situaciones en nuestra vida, entonces recién ahí abrimos la boca, confesamos, hicimos esto, hicimos lo otro, pero siempre, siempre ese orgullo es el que nos está jugando en contra. El vacío espiritual no se puede llenar sumando cosas materiales a nuestra vida o rodeándonos de gente que nos demuestre su afecto, porque se originó en nuestra separación de Dios. La única solución para resolver esa sensación de vacío existencial es volver a conectarnos con Dios por medio de Jesucristo. Cuando el ser espiritual se vuelve a conectar a la voz de Dios, deja de pensar egoístamente y comienza a edificarse dentro del cuerpo de Cristo con una mentalidad global. No es solamente edificar el cuerpo de Cristo, sino edificar el cuerpo de Cristo de manera global. No es solamente salir de las cuatro paredes. Viste que cuando nosotros comenzamos a tener el entendimiento de cuerpo, decíamos hay que salir de las cuatro paredes. Sí, muy linda frase. Y hacíamos la reunión en el patio de la iglesia. Pero eran frases. Porque no se trata de salir afuera de la iglesia, o no se trata de hacer una repartija de folletos en la plaza. Se trata de tener una mentalidad global. Y para tener una mentalidad global, uno tiene que tener el entendimiento de la concepción de Dios sobre el mundo. Porque a veces ni fu ni fa lo que pasa en las naciones. ¿Por qué? Porque somos escasos en ese entendimiento global. Cuando el ser espiritual se vuelve a conectar con la voz de Dios, deja de pensar en forma egoísta, dijimos, y comienza a edificar dentro del cuerpo de Cristo una mentalidad global. Desde la perspectiva de Dios, todos sus hijos están en Cristo y se expresan de manera corporativa a través de la iglesia. Entonces, para la perspectiva de Dios, aquellos que han reconocido a Jesucristo son sus hijos, y para Dios, todos sus hijos están en Cristo y todos sus hijos se expresan o expresan a Cristo corporativamente a través de la iglesia. Estas personas aprendieron a identificar esos focos de vacío existencial y los resolvieron conectándose con el corazón del Padre, porque esto no es algo que podamos conseguir mentalmente. Cada vez que somos expuestos a la luz del Evangelio de Jesucristo, todo el orden frágil que habíamos establecido en nuestro mundo interior comenzará a tambalearse. No debemos alarmarnos ni llenarnos de ansiedad, porque esto es normal en todo proceso de maduración. El problema es que estábamos demasiado acomodados y conformados a las doctrinas y prácticas y tradiciones que recibimos de nuestros antecesores. Necesitamos preservar con paciencia en la palabra de revelación para ir removiendo con determinación todos los pensamientos que se oponen al diseño concebido por Dios desde la eternidad. Claro, todo lo que tiene que ver con tener, no estoy hablando de desorganización, no estoy hablando de ser ordenado, sino estoy hablando de una estructuración para un mejor manejo, para un mejor control. Entonces, mucha gente le conviene la religiosidad o le conviene estar en un sistema religioso donde está todo controlado y todo supervisado por las normas y por las leyes. No es que se les enseña a la persona a entender que son libres y que tienen la capacidad de hacer lo que quieran, pero en esa libertad de hacer lo que quiero, yo elijo hacer lo que Dios quiere que yo haga. Es muy distinto en tener el control. No puedes hacer esto, no puedes hacer el otro, y cuando alguien se revela, medio que le mencionamos el infierno para que se acomode un poco. Entonces, como que vamos ahí estructurando, como que vamos ahí como machacando a causa de las normas y de las leyes y de los preceptos y de todo lo que tiene que ver con la religiosidad. Entonces, para que esto sea evacuado de nuestras vidas,
si comienzan a desbordarse situaciones en nosotros, si comienzan a manifestarse esos acomodos, es porque estábamos muy cómodos y necesitamos desacomodarnos para que se venga el verdadero acomodamiento. No el acomodamiento desde una perspectiva religiosa, sino el acomodamiento desde la perspectiva del nuevo pacto. Muy bien. Hay otro título que dice llenos y completos. Llenos y completos. Para eso vamos a leer Colosenses capítulo 1, versículo 9, que dice lo siguiente. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo hemos oído, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad y de toda sabiduría e inteligencia espiritual. El apóstol Pablo oraba para que sus discípulos fueran llenos del conocimiento del diseño divino. Desde la perspectiva de Dios, todo está lleno y completo. No se puede concebir otra realidad para el espíritu recreado del hombre. Cuando el Espíritu Santo abre los ojos de nuestro entendimiento acerca de un asunto, lo hace a cuentagotas. Nos da acceso pleno a la revelación que necesitamos para seguir avanzando en la extensión del reino de Dios. Es decir, que la revelación es progresiva. La revelación se va dando paso a paso. Y necesitamos ser buenos administradores también de esa revelación que se nos da. No recibimos revelación para engordar, recibimos revelación para ser buenos administradores y que de esa revelación pueda hacerse vida en nosotros y pueda manifestarse la vida a través de lo que se nos reveló. Entonces yo puedo entender o se me puede revelar que dice una escritura, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, se me revela que en Jesús estaba Cristo, se me revela que Él es la vida, entonces si yo me encuentro con Cristo, me encuentro con la vida, entonces eso lo trabajo en mi interior, entonces cuando yo administro eso, administrar eso, entrar en el entendimiento correcto, acomodando eso espiritual a lo espiritual, entonces cuando yo digo Cristo es la vida, porque las escrituras dicen yo soy el camino, la verdad y la vida, entonces yo puedo soltar esa frase, pero cuando esa vida me habita, suelto esa frase y esa frase o esa escritura conlleva la vida misma del Espíritu, la vida misma de Cristo, entonces tiene otro sentir, afecta a la persona, porque es la vida soltada, la vida que fue nació de una revelación y fue administrada esa revelación en mi vida. Cuando se me es dada una palabra, cuando hablamos de revelación, cuando hablamos de misterio, cuando hablamos de verdades, estamos hablando de lo mismo. Se me reveló una verdad, o tengo una verdad, o tengo una palabra revelada. Es decir, que estamos hablando de lo mismo. Es hablar de lo mismo con distintas palabras. Pero cuando eso se hace vida, entonces comienza a soltar esa vida. Si yo administro bien esa palabra de verdad, esa palabra revelada, administrarla es hacerla mía, que se produzca primero. Si estoy hablando de esa palabra justamente, que Cristo es la vida o Jesús es la vida, la hago parte mía, se hace vida esa palabra en mi vida, la estoy soltando, entonces gestioné esa verdad en mi vida para luego trabajarla e exteriorizarla. Ese es el circuito correcto. Eso sería administrar esa verdad. Cuando administro esa
verdad, estoy en condiciones de recibir otra verdad que el Espíritu me soltará. Por eso tengo que tener en cuenta de que no puedo tomar ligeramente una palabra con el entendimiento o el razonamiento sin entrar dentro del entendimiento correcto en mi espíritu, porque soy administrador y necesito ser hallado fiel administrador de las verdades. Entonces, decíamos que no hay hombres poderosos, sino que hay hombres que administran la verdad. Entonces, cuando encuentra Dios buenos administradores, entonces le va gestionando mayores niveles de verdades que les va dando. Si yo todavía hace 5 años que estoy con una verdad que todavía no la puedo absorber, entonces hasta que no apruebe esa verdad o que no la gestione esa verdad, no voy a poder recibir otro entendimiento. Por eso decimos que la revelación es progresiva. La revelación es progresiva. El ser humano fue diseñado para operar en la plenitud de Dios. Las restricciones llegaron al hombre luego de la caída de Adán. Este principio responde a la ley de todo o nada. La ley de todo o nada dice, esta ley sostiene que cuando se alcanza un nivel o un estándar de estímulo establecido, se abren todos los canales para desatar una respuesta máxima y luego se vuelve al estado previo de reposo. Esta ley sostiene que cuando se alcanza un nivel o un estándar de estímulo establecido, se abren todos los canales para desatar una respuesta máxima y luego se vuelve al estado previo de reposo. Entonces, el ser humano fue diseñado para operar en la voluntad de Dios, en la plenitud de Dios, pero todo se restringió cuando el hombre desobedece. En Adán desobedece, se restringe todo. El problema es que durante 17 siglos gente con perspectiva del antiguo pacto enseñaron todo lo contrario y conformaron la manera de pensar de los hijos de Dios a los patrones limitados del espíritu de religiosidad. Tenemos que entender algo. Religiosidad no es manera de vestir. Sí, estos son religiosos, viste que andan de pelo atado, andan de pollera las señoras, las mujeres. Eso sería insignificante al lado de lo que en realidad es la religiosidad. Porque posiblemente podés tener un atuendo muy liberal, pero en realidad estás recontra mil establecido en la religiosidad. La religiosidad no es una costumbre, la religiosidad no es un atuendo, la religiosidad es un espíritu. Y ese espíritu se ha sentado en nosotros y ese espíritu ha gobernado nuestra manera de pensar. Se ha guiado tanto en nosotros que no quiere salir por nada del mundo porque todavía hay religiosidad en nosotros. Todavía hay religiosidad, por eso es un proceso de sacarlo a patadas de nosotros al espíritu de religiosidad. Pero siempre está como deambulando, dando vueltas a nuestro alrededor, tratando de jalarnos para meternos en el sistema en la cual no podamos abrazar lo que Dios necesita que abracemos. La religión siempre alejará al hombre de Dios, porque nada podemos hacer para ganarnos un favor que ya nos fue concedido por gracia en la cruz. Para el espíritu de religiosidad siempre habrá algo que dejamos de hacer y eso será la grieta profunda por donde el sentimiento de culpa contaminará nuestra mente. Esto generó la plataforma ideal para el liderazgo religioso, porque los hijos de Dios, llamados a gobernar la creación según el diseño eterno, terminaron transformándose en seguidores fieles de un líder caprichoso
o de alguna visión ministerial sectaria. Yo me acuerdo hace años atrás que estaba en una iglesia, en un ministerio, donde, según los cálculos, o viendo, a mi entender, ese momento, como que estaba en carrera para alcanzar un pastorado, para alcanzar, había sido apartado ya, como ministro ordenado, pero pasaron cosas. Y dentro de esas cosas que pasaron, el Espíritu me dice, tenés que salir. Entonces me comenzó a puntualizar los motivos por los cuales tenía que salir. Pero cuando salís de un lugar y te vas, y vos ya tenés el otro lugar donde vas a ir. Siempre estás mirando el lugar donde vas a ir, no es que algo te sedujo, no sé, te querés cambiar a otro lugar, entonces como que te mudas. Pero yo salí, no salí a ningún lado, porque no sabía lo que hacer, pero el Espíritu me dijo, salí. Entonces yo me salí, no de todo lo que tiene que ver con ese, la iglesia en la cual estaba en ese momento, por orden de Dios. La religión siempre alejará al hombre de Dios porque nada podemos hacer para ganar su favor que nos fue concebido por la gracia en la cruz. Para el espíritu de religiosidad siempre habrá algo que dejamos de hacer y eso será la grieta profunda por donde sentimos la culpa y contaminará nuestra mente. Esto generó la plataforma ideal del liderazgo religioso por donde los hijos de Dios llamados a gobernar la creación según el diseño eterno terminaron transformándose en seguidores de un líder caprichoso o de alguna visión ministerial sectaria. Seguimos avanzando. La religión necesita crear vacíos en el alma de las personas para generar en ellas un estado de dependencia que las haga fácilmente manipulables. Como que siempre le debes algo, ¿no? Como que siempre le debes algo. Como que, porque si vamos al caso, siempre, desde el punto de vista religioso, es fácil caer como en ese pecado, ¿no? En ese pecado porque hablaste mal, en ese pecado porque hiciste un movimiento y como que entonces el pastor sabe de tu andar, entonces es como bueno, esto te la dejo pasar, pero acordate que esto te lo dejé pasar. Entonces como que siempre anda como a causa de que la religión misma crea los vacíos en nuestra alma, entonces nosotros nos sentimos como que siempre estamos como debiéndole algo a alguien. Entonces somos muy manipulables. Somos muy manipulables. A veces estos pseudos pastores ni siquiera nos saludaban o nos hablaban por determinadas cosas, qué sé yo, ponerle que un domingo no fuiste porque llegaste mal, el colectivo no te dio y no fuiste para este colectivo, no sé, algo de eso, pero por una semana no te saludaban. Entonces siempre como que te manipulaban porque había un vacío porque incurriste en una falta de no haber estado ese día. En consecuencia, en lugar de acceder en plenitud a un estado de gobierno espiritual producto de la libertad de Cristo, la gente se conformará con recibir pequeñas dosis de entendimiento humano. Solo podemos manifestar el propósito eterno de Dios esperando de un estado de plenitud, como resultado de la apertura de nuestro entendimiento espiritual acerca de nuestra identidad como personas creadas en Cristo. Caminar en la plenitud de la revelación de Dios generará una resistencia tenaz desde aquellas personas que siguen aferradas
de las estructuras religiosas, porque esa realidad es la única que conoce. Sin embargo, las personas que nos van a recibir y celebrar son muchas más, porque el Espíritu Santo está preparando el corazón de las multitudes para entrar en esta apertura de entendimiento. Serán impactadas e impregnadas por la revelación fresca que los conectará con la perspectiva de Dios para poder caminar en su plenitud. Entonces, recibí esta palabra. El Espíritu Santo está preparando el corazón de las multitudes para entrar en esta apertura de entendimiento. Serán impactados, impregnados por la revelación fresca que los conectará con la perspectiva de Dios para poder caminar en su plenitud. Declaramos que va a suceder esto. Declaramos que viene un nuevo entendimiento. Declaramos que hay una generación fresca, una generación entendible, una generación que no será empañada por la religiosidad, que entenderán claramente los patrones correctos para poder caminar en el entendimiento cristocéntrico. Los que entran en contacto con la vida de Dios, con la vida Zoe, se convertirán en un centro de atracción para aquellos que están buscando una salida. Estas personas impartirán la vida del espíritu de resurrección por doquiera que se muevan, sin necesidad de repetir versos de las escrituras tomados fuera de contexto. Necesitamos entender que la gente está buscando, ¿no? Está buscando esa palabra, nos está buscando a nosotros, pero nos está buscando a nosotros con el entendimiento correcto, no a esto que por ahí somos todavía. Nos está buscando a ese que todavía no pudimos llegar, no le encontramos la vuelta, pero lo vamos a encontrar en el nombre de Jesús. La adolescencia tardía. Solo tenemos una vida para manifestar el diseño divino. Solo hay una vida. No es como los jueguitos, viste que los jueguitos generalmente tienen 3 vidas. No, una sola vida para manifestar el diseño divino. Y ese espacio de tiempo será suficiente para direccionar a otros hacia el amor de Dios para que puedan conectarse con la salvación que necesitan. Esta vida que tenemos es la vida que es suficiente para que nosotros seamos artífices, seamos generadores, seamos esas personas que conecten a otras personas con la vida de Cristo. Esta no, ya soy viejo, no. Esta vida, este espacio que tenemos de tiempo nos es suficiente para manifestar a Cristo. Durante los próximos años veremos que comenzará a ser sacudida la banalidad de los adolescentes que hoy ocupan lugares de autoridad en todos los órdenes de la sociedad. En el plano natural no podemos esperar más con una comunión, con una conmoción tras otra. Solo podremos evitar sus consecuencias negativas saliendo de Adán, formado para habitar en el Cristo eterno. En consecuencia, tomaremos decisiones alineadas con el diseño divino que nos permitirán prevalecer ante las tormentas y los sacudones de la vida. Los que están establecidos en Adán siempre sufrirán temblores, pero los que esperan en Cristo hallarán paz que necesitan para edificar el reino. Entonces, tiempo de comenzar a definirnos, ¿no? ¿Estamos en Adán o estamos en Cristo? Pero no, ya estoy cansado, me conviene estar en Adán, no puedo estar en Cristo. En cualquier momento me salgo de Adán y me vuelva, en cualquier momento me salgo de Cristo y me vuelvo a Adán, ¿eh? En cualquier momento me salgo de Cristo y me vuelvo a Adán porque la presión, tiempo de definirnos. Con todo lo que se nos soltó, creo que hace un año, no, todavía no, estamos por hacer un año ahora después de Semana Santa, que estamos mirando nuestra sobreedificación. Todo lo que se soltó, ponele que haya sido un año, todo lo que se soltó en este año, imagínate
si todo lo que se soltó en este año yo lo hubiese tenido a los 30 años, lo que sería hoy, el entendimiento que tendría hoy. Pero bueno, a Dios se le plació en este tiempo que pudiera entender esto, entonces lo estamos trabajando ahora. ¿Qué te quiero decir con esto? Te quiero decir que todo lo que tenemos nos sirve como para avanzar mucho más de lo que nosotros pensamos que avanzaremos. Tenemos herramientas, tenemos al Espíritu, tenemos la vida de Cristo, tenemos el entendimiento, tenemos los ministerios perfeccionadores, tenemos la gracia, el entendimiento de todas estas cosas. No podemos pensar en estar en Adán nuevamente por causa de que algo se desequilibró. No, hay que seguir adelante. Por eso vamos a tomar decisiones alineadas con el diseño de Dios que nos permitirán avanzar ante las tormentas y sacudones de la vida. Cuando Dios quiere hacer algo en una generación, siempre recurrirá a sus hijos maduros porque están completos. Qué bueno sería que fuéramos tan completos que cada vez que nos reunamos no sea por una necesidad, sino para ver cómo compartimos todo lo que rebosa en nuestras vidas. Hubo un hombre en la tierra llamado Juan el Bautista, a quien Jesús describió como el mayor de los profetas. Dice San Mateo, capítulo 11, versículo 11, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. La palabra mayor, desde la perspectiva natural, lineal y terrenal, como la ostentada por la mayoría de las personas, esta palabra se asume como el resultado de una competencia. En otras palabras, sería como si Juan estuviera compitiendo por mantenerse en primer puesto del ranking de los profetas. Esto es inconcebible desde la perspectiva divina porque Dios no necesita competir con nadie. Jesús no estaba diciendo que Juan era cualitativamente mayor que los demás profetas, porque nunca despreciaría a los profetas anteriores. La expresión de Jesús describe la consumación de todas las profecías anteriores que se cumplieron consecuentemente durante el tiempo que ministró Juan. Las palabras de Jesús describían el estado de plenitud de la revelación profética que se manifestó a través de la vida de Juan. Todos los profetas resumidos en la vida de Juan. Por eso es el mayor, porque todo se resumió en Juan. No es que él fue el mayor de los profetas, sino que fue como el resumen profético a través de la vida de Juan el Bautista. Muy bien, muy bien, amados. Concluimos la clase de hoy. Nos encontramos la próxima clase, que va a ser la semana que viene. Le aviso bien qué día es, porque estamos teniendo una serie de Zoom con la red previo al viaje de Panamá. Entonces hay como muchos Zoom que se nos atraviesan todo el tiempo. Entonces estamos viendo la forma de ganar y redimir el tiempo, por eso le voy a avisar. Inicialmente es el lunes, pero le voy a avisar si hay algún cambio. Muy bien, les mando un abrazo, seguimos orando los unos por los otros, seguimos avanzando en el entendimiento, seguimos avanzando en poder crecer en Cristo. Y les hago una propuesta, les voy haciendo una propuesta ya así tipo abierta. No desaparezcan, por favor, porque
no es lo que pretendo, sino que puedan, esta semana no, la otra semana, me gustaría que puedan tomar alguno de los temas que venimos abordando y en 5 minutos tener una exposición de lo que pudieron abrazar de ese entendimiento. Tienen 15 días o 14 días o 13 días para ir preparándolo. Así que vamos a tener un Zoom en la cual no voy a hablar yo, sino van a hablar ustedes de un tema. Bueno, entonces quiero hablar de ponerle la inteligencia espiritual. Entonces digo algunas cosas de la inteligencia espiritual o tomo el tema madurez, quiero hablar algunas cosas de madurez. Y así tienen mucho material. Entonces, hagan una recopilación, perdón. Anoten ese día y lo leen, no hace falta exponerlo así tipo de memoria, si no pueden leerlo, entonces va a ser muy nutritivo para todos. ¿Ok? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Deditos para arriba todos. Muy bien. Nos encontramos entonces en la próxima clase. La próxima clase será la culminación de esto. Y la otra será un tema que ustedes quieran tomar. No importa que demoremos 2 horas, 3 horas, no importa. Vamos a estar nutriéndonos los unos con los otros. Les mando un abrazo. Siempre es un placer estar con ustedes. Saludo a la pastora Cecilia, que hoy está con compañía. Me alegro que siga, que sume una discípula ahí para que esté con usted. Así que le enviamos saludo. Gracias. Gracias. Bueno, un abrazo. Saludo a los pastores Natalia y Ramón, y después saludos a toda la gente de la Casa Paterna Crucero, que está fuertemente siempre sintonizados en esta labor de estar presente. A los hermanos de Sur de Cutralcó de Mercedes, a los hermanos de Alvear, a los hermanos de la Cruz, a los hermanos de Cursupatías. Hay un representante de cada uno, ¿viste? Por eso los menciono. De Bonplan, de Pará, Pucheto, no hay nadie. Bueno, les paso los libres. Les mando un abrazo, nos estamos viendo, Dios mediante, mañana, los que pertenecen a la Casa Paterna. Les mando un abrazo.